la práctica. Dice además que si puede ser homosexual y no practicar la homosexualidad. Sí. Además plantea de que tú conocimientos cristianos homosexuales. Dicen además que hay homosexuales cristianos y homosexuales ateos. Todo eso de decir homosexual cristiano, a mí por lo menos me genera un poquito ya en mi estereotipo. Sí, te pregunto. Por ejemplo, que supongamos a alguien que tenga solamente la inmigración, o el lado más sano, no practica la homosexualidad, sino que simplemente tiene una inclinación al mismo sexo, ¿ok? Es homosexual, ¿cierto? Está en medio de nuestro creyente. Digo, tenemos que aceptar en uno esa condición como una condición permanente, o podríamos decir que esa persona debe salir totalmente de esa condición y ser normal como cualquier hombre. Mi pregunta, o tendríamos que aceptarlo como una condición per se. No. Yo creo que la última página que se puede olvidar, porque yo entré en Teo. Yo no, justamente, nosotros no tenemos que quedarnos, pero yo quisiera, mira, Pablo tiene una lista de pecados. ¿Por qué esta misma pregunta que tú nos estás haciendo, no se la aplicamos al chismoso de nuestra iglesia? ¿Se puede ser cristiano chismoso? ¿Se puede ser cristiano chismoso? ¿Se puede ser cristiano tracalero? ¿Se puede ser cristiano y adúltero? ¿O se puede ser cristiano y ladrón? Ministro y fornicario. Mentiroso, borracho. Y yo te respondería exactamente como tú me estás respondiendo. A mí eso no me cuadra. No me cuadra. Claro que no nos cuadra. Y ese es justamente lo que tenemos que hacer. Oye, bienvenido el hermano fornicario. Bienvenido. Pero aquí te recibimos. Pero queremos que no lo sigas haciendo. Bienvenido el hermano chismoso. Pero que deje la práctica. Que deje la práctica. Exacto, que deje la práctica. Que deje la práctica. Y vamos a ver cómo te ayudamos para que tú dejes para que te liberes de esa inclinación. ¿No? Es decir, esto es todo un proceso. Yo no sé, José levantó la mano y dijo, yo quiero responder esa pregunta. ¿Tú la quieres responder con eso? Si no, le doy parte a Aida. Bueno, yo lo que quería hacer referencia, yo creo que a ninguno de nosotros nos cuadra mucho la idea de que el homosexual puede ser cristiano. Y lo que pasa es que nosotros tenemos una posición muy determinante con el tema de la homosexualidad. Porque es cierto, nuestra iglesia está llena de hermanos chismosos. Y no procuramos acabar con el crimen, a lo que predicamos desde el público ahí, que Pablo decía que robaba, no robe más, sino que trabaja. Esa es la misma cosa que tenemos que decir a los que tienen la práctica de la homosexualidad y los que luchan, porque el problema es que hay hermanos que luchan con su inclinación homosexual, luchan. Entonces, yo creo, Euclides, que sí, ciertamente eso nos va a sonar duro, porque, oye, cuando llega, y yo no sé si las muchachas que están aquí de la iglesia, oye, nosotros tuvimos un acto que presentaron ahí un polideportivo y cuando salió el chico que hacía el papá de homosexual y había un puro cristiano ahí, aplaudieron al chico. Ay, todo el mundo se sorprendió, se reían. Y uno le dice, ¿por qué este que es homosexual es objeto de nuestras críticas, de nuestras observaciones, de nuestra ejecución, pero el ladrón no? Oye, hermano, tiene 20 años de iglesia y sigue robando.
Hay hermanos pastores que tienen 20 años y siguen metiendo la mano en los dedos de la otra. ¿Cuándo se lo vamos a decir? Ah, no, porque eso no lo vemos, son pertenecientes a los cultos, pero hermano que se le cae la mano, cuando hacemos todo lo público comunicacional, ya es. Yo creo que hay que tener un poco de... Y esto no es tolerancia. Yo creo que hay que ser radicales con todo, con el pecado. Uno no negocia con el pecado, no negocia con el pecado, pero uno tiene que tener la percepción de que ¿por qué mi preocupación es por el hermano que tiene inclinación homosexual en la iglesia? Y no con el timor. Y no con el hermano que tiene 2 mujeres y todo el mundo lo sabe en la iglesia y nadie se lo dice. 2 mujeres, no hijas, sino 2 mujeres amantes y esposas. ¿Por qué no decirle, como decía ayer, al hermano que está explotando a sus trabajadores? ¿Por qué no se lo decimos a él? Entonces yo creo que es justo que entendamos que ese es el pecado, al igual que todo el hermano que vea con la dimensión. Si el pastor aplica eso, se va a quedar sin ovejas. Ingrid, después, ya va a pensar que tú, ahí y ahí. No, Leila, perdón, ya voy a hacer el nombre. Ingrid, Leila, Rosarelli, no, Joan, Rosarelli y tú. Va, Leila. Porque a nosotros los parlamentarios nos han medido la ideología del género o la identidad de género como una forma de hacer la distribución del trabajo más adecuada, más equitativa, esa palabra. Y dentro de la ideología del género se plantea que hay 5 formas de ver la sexualidad, que es la bisexual, homosexual, bisexual, heterosexual, transexual y todo eso. Más adelante lo dice que desde el punto de vista de lo que es la de la salud, la homosexualidad no está vista como una enfermedad. Mi pregunta es la siguiente: ¿es el caso de transexualidad travesti no es una manifestación de la homosexualidad? Y si no lo es, o sea, y si lo es, el travesti no está considerado como una enfermedad psiquiátrica dentro de la Organización Mundial de la Salud. Por eso que era importante. Estas son las estrategias de la lucha a favor de los movimientos homosexuales. Por eso es que había que, porque para mí un transexual tiene un problema, ¿no? Un problema. O sea, el transexual no es lo mismo que un homosexual. Ojo, ¿no? El transexual, el hombre, él siente que es mujer y se disfraza de mujer para tener relaciones con un hombre. No es travesti. El transexual. Transexual no hay que cambiar el sexo. Y quiere ser mujer, ¿no? Quiere ser mujer. Es decir, o sea, él no quiere ser hombre, él quiere ser mujer. Y por eso él hace todos los esfuerzos para parecerse a una mujer. Se maquilla. El travesti está más asociado con la imagen femenina. Es la mujer, terminar el concepto, es la mujer que quiere delante de la sociedad aparentar ser hombre, pero no pierde su identidad de mujer. Es como una especie de escudo o de antifaz, porque a ella no le gusta que la identifiquen como mujer, pero ella sigue siendo mujer. Ella nunca se va a acostar con una mujer. Es como lo que hizo un marimacho. Es lo que hizo un marimacho. Ese es otro tema. Espérate un momento. Espérate. Tú vas de sexo. Pero simplemente el aporte que quiero hacer es una experiencia que le pasó a mi hija, a Rebeca, en
en su colegio. En su colegio hay muchos chicos que tienen una inmensa confusión sexual. Hay chicas que se declaran lesbianas, hay chicos que dicen que son homosexuales y estudiaban con ellas. Entonces, ellas siempre venían angustiadas y decían, mamá, ¿cómo hacer con ellos para que salgan de ese error? ¿Verdad? Y la respuesta fue, háblale del amor de Dios. Son tus amigos que están estudiando contigo en el primer año. A lo mejor en su casa no hay valores, o no hay una familia, o no está Dios, porque ciertamente algunos creen en Dios, algunos reconocen su existencia, pero otros no. Entonces, ¿cuál fue la estrategia bueno, el Uber también me ayudó mucho? Primero, ser su amigo, no lo rechaces. Porque si lo rechazas, lo alejas más del plan de salvación. Y la segunda estrategia es, háblale del amor de Dios. No le caigas a bilazo, no le saques versículos. Háblale del amor de Dios y cómo el amor de Dios te transformó a ti primero. Para que ellos vean que hay un Dios de amor, un Dios que perdona. Ciertamente, la homosexualidad creo que es un tabú y en los colegios no se habla de eso. No hay talleres, no hay charlas. Y es lamentable, por lo menos a nivel de bachillerato donde yo me desenvuelvo, tantos chicos y chicas con esta confusión, que empiezan a tener experiencias homosexuales tratando de buscar una identidad que los reafirme. Y creo que la estrategia es ser amigo de ellos y hablarles de la doctrina del amor. Ese era mi acuerdo. Ya, perdóname que allá pero ¿querías complementar algo o es una pregunta o una... No, es complementarte. Bueno, la hermana dice que la persona que es transvesti es homosexual, pero yo vi un caso de un tipo que mató a la mujer, o sea, el caso se trataba que él había matado a la mujer, pero él antes golpeaba a la mujer. Pero el tipo tenía como trauma, porque cuando él estaba pequeñito, o sea, era un niño, el papá lo golpeaba a él, pero a su hermano no. Y él se vestía de niño para que el papá no lo golpeara. Y de adulto, él se vestía a veces de mujer. Y él tenía esos deportes, y todo eso, y hermano. En la historia del relato del asesino que contaron, en ningún momento dijeron que era homosexual. Con un ejemplo como el que tú pones así tan enredado, tan complicado, oye, ¿qué injusticia sería que alguien abogara y dijera, no, lo que pasa es que a él le gusta ser así? Me explico, ahí yo en la narración de tu historia, yo lo que veo es que se transpira un sinnúmero de anormalidades familiares. Oye, para que tú de un solo plumazo digas, no, ahí no hay ninguna patología, eso es un hecho natural. ¿No? ¿Ok? Ya va. Aquí, ya va, otra vez, después va aquí y después va a ella. El último. Bueno, hay una cosa que primero para responder. Mira, veo que hay muchos que quieren hablar, las participaciones por directas. No historias de amor y dolor y pasión. Ni de odio. Bueno, voy a omitir Sí. pero una cosa que iba a decir era, con respecto a ellos los primeritos que preguntaron cómo evangelizar. La verdad que yo no es que tenga experiencia en cómo evangelizar, pero algo que sí hemos estado discutiendo mucho es cómo no hacerlo. Porque nosotros tenemos una tradición, ¿verdad? Que, por ejemplo, allá en Cumaná, murales por acá, murales por allá, homosexualidad y esas cosas. Y entonces yo me puedo analizar, realmente lo que dice el mural es cierto, pero no se aplica. ¿Por qué? Porque el mural dice, los homosexuales no entran en el reino de Dios. ¿Eso lo escribió cuál es? Y entonces, pero eso ya tiene años,
vamos a suponer que yo soy homosexual y me digan, los homosexuales no entran en el reino de los cielos. Y más o menos, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Acaso no me interesa el reino? Pero que eso es una pregunta. Yo creo que lo que ellos faltan es que hay un grupo de gente que oye. Exacto, pero es que entre tantas cosas que estarán esto, primeramente no comprenden el término segundo, o sea, ya lo ven como una cosa de un ataque de odio, de aversión hacia ellos. Entonces yo digo, no debería ser así, con este ataque y esa aversión que tienen hacia los homosexuales, sino de mostrarle una solución a ese problema que tienen, mostrarles la solución, que es Cristo, que es el amor de Cristo. Esta es la solución a su problema, porque ellos pueden decir que no creen en nada, pero ellos interiormente pueden saber que están haciendo algo malo, pero que bueno, vamos a probar cómo me va en esto. Y entonces que tú le digas que los profesores no están ganando los cielos, no le dice nada. Lo que le van a decir es cómo tú, cómo el amor de Dios realmente se manifiesta en mí, así como yo estoy así. O sea, porque yo le voy a complementar con una historia que no con mi historia. Sí, pero otra cosa. Tiene una pregunta con respecto al término orientación. Diferencia entre homosexualidad como tal y orientación. Porque, ¿cómo le preguntaría yo cómo se manifiesta, o sea, un ejemplo, de una orientación homosexual? Un ejemplo, yo le preguntaría si esto es una orientación. Yo tenía un amigo, no es una historia, un amigo que él se declaró homosexual, y entonces yo como yo era adolescente, yo no sabía cómo se ponente, y me horroricé y dije, ¿por qué? Y tú, entonces no eres hombre, eres mujer, me decía. No, a mí me gusta él, pero yo soy hombre. ¿Qué diría? ¿O cuál sería esa? O sea, ¿qué manifiesta? Es una orientación. Y otra cosa, ¿qué pasa con los hermafroditas? ¿Cómo va a ser que yo pueda ser? Los hermafroditas. Primero, no hay un hermafroditismo verdadero. No hay. Eso está dentro de la mitología griega, ¿no? O sea, y es que no lo incluyeron en la asociación gay. No está incluido el hermafroditismo, porque esa no es una opción, ¿no? Eso es decir, no, o sea, un hermafrodita no es un bisexual. ¿Oíste? No es y como tal no hay los pseudo hermafroditismos, ¿no? En donde hay rasgos masculinos casi similares dentro de él con rasgos femeninos, ¿no? Pero eso ya es una identidad bien patológica, porque eso sí está dentro de la nomenclatura de enfermedades endocrinas y todo lo demás, genéticas, hermafroditismo. Pero eso no tiene nada que ver con la inclinación. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la unidad de genética médica en Carabobo, nosotros lo único que veíamos era pseudo hermafroditismo, ¿no? Y el que era hombre, y el que era mujer. Genéticamente, pero y pudiera haber algunos rasgos masculinos, que te digo, un hombre, pero que cuando tú le quitas la camisa le ves que tiene seno. ¿Y no le afectaba eso? No le afecta su inclinación. Miren, yo les voy a confesar algo. Yo cuando preparé este material, después que lo terminé, lo leí, yo dije, probablemente mi material está muy cargado. Muy cargado. Mi sugerencia es que lean varias veces, porque hay algunas cosas que yo he mencionado aquí, que por las preguntas que ustedes hacen, yo percibo que no pasaron esa lectura sin darse cuenta que yo lo mencioné, ¿no?
Ok, Rosarelli. Después viene aquí mi hermana que viene hace rato esperando su turno y después te paso a ti y después te paso a ti. Bien. Al principio mencionas que de la mayoría de los escritores que has leído, todos concluyen que definitivamente la iglesia no está preparada para afrontar un problema como el de la homosexualidad. Y te voy a decir algo más para que termine la idea, para complementarte. No solamente eso, sino que estorban a los que quieren hacer algo serio en relación a esto. Yo quisiera que todos nosotros nos hagamos una pregunta y es ¿cuándo va a estar preparada la iglesia para esto? ¿Cómo podemos nosotros colaborar para que la iglesia esté preparada? Porque seguramente tú has escuchado más que yo sobre esto, pero todo el tiempo hemos estado escuchando sobre la homosexualidad. Hasta ahora, siempre justamente la iglesia no está preparada. ¿Y cuándo se va a preparar la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia en relación a esto? Y personalmente yo me siento conmovida porque creo que hasta yo misma estaré en una situación difícil, cómo afrontar esa situación, qué hacer como persona y qué hacer como iglesia, ¿no? Y creo que todos nosotros tenemos que pensar en eso, porque seguramente nos vamos aquí con la cabeza llena de ideas, ¿no? Y tenemos que revisar, y tenemos que leer mucho, y el mundo lo decía, pero ¿hacia dónde voy a direccionar lo que he aprendido hoy? Y lo mencionaba al final, yo creo que una de las cosas fundamentales es que nosotros, de alguna manera, hagamos hincapié en nuestra iglesia, en nuestro contexto de misión, que es un tema que hay que tratar, y hay que fortalecer sobre todo nuestro contexto que tenemos de las escrituras, lo que pensamos en las escrituras, porque creo que este es el mayor problema. Creo que a veces los cristianos no entendemos la misericordia, no entendemos la gracia, no entendemos cómo debemos aplicarla, y no solo en el caso de la homosexualidad, sino en el caso de cualquier tipo de pecado. Nosotros somos bien fuertes para acusar, somos bien fuertes para señalar, pero para surgir con nuevos planteamientos y formas de afrontar al cielo que nos han sufrido. Entonces, como decía, o estorbamos o no hacemos nada, ¿no? Entonces es bueno pensar en eso. ¿Qué voy a aportar yo para que la iglesia esté preparada? ¿Qué voy a aportar yo? Yo pienso que ese cuando vendrá en la medida en que tumbemos ciertas barreras. Y yo creo que una de las principales barreras que tenemos que tumbar en el mundo evangélico se llama homofobia. O sea, esa sería, yo pienso que ese sería un primer trabajo. Y yo se lo oí, la tertulia esa, de la noche con Alex. Alex mencionaba que, que nos preocupan los homosexuales, pero esa preocupación no es proporcional a nuestro problema. Y nuestro problema es un problema de... Si hay problemas con la homosexualidad, nosotros tenemos otro gran problema, que es la homofobia, ¿no? O sea, primera pregunta para un tema como esta, o sea, ¿dónde te ubicas tú? ¿Homofóbico o no homofóbico? ¿No? Sí, porque de repente, si nosotros hacemos un estudio aquí, si es una iglesia, de repente aquí no hay ningún homofóbico. O de repente nos damos la sorpresa de que todos son homofóbicos. Yo he oído de pastores que lo dicen con mucho orgullo. No, hermano, si quiere trátelo usted, porque yo soy muy homofóbico. ¿Qué es eso? No, los problemas de homosexualidad, mándenselo al mundo, porque yo soy muy homofóbico. El mundo, y a veces creo que debatimos tantos temas que sin darnos cuenta, somos señaladores. Porque, por ejemplo, no por cada quien tiene su forma de hablar, pero cuando yo digo Dios dijo que era así, ya yo estoy discriminando. Ya tengo un dedo apuntador y ya me estoy olvidando de la gracia. Y
y Alex sabe que sea lo más cuidado si detrás de esa homofobia hay una cierta inclinación homosexual. ¿No? Cuidado. Ajá. Una pregunta, por ejemplo. Ah. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Sí, yo te voy a dar. Va mi hermanita aquí. Va. ¿Quién es? Ella. No, ella primero, ella, pero ¿a quién le voy a dar el paso después de ella? No, dele. Bueno, yo quería hacer un comentario porque cuando hablamos de que muchas veces abrimos o qué tanto le abrimos las puertas a los hermanos o amanerados homosexuales, yo quiero que pensemos qué tanto le abrimos las puertas, porque lamentablemente yo fui a un congreso hace algunos días y yo vi a 3 hermanos montados en el grupo de alabanza y oración con actitudes amaneradas totalmente. Entonces, hablan de que muchas veces no, ¿por qué no criticamos también los chismosos? ¿Por qué los murmuradores? Porque pasa que muchas veces o no son iglesias de chismosos que se están abriendo, o iglesias de murmuradores, son iglesias que ellos se están formando internacionalmente. ¿Pero por qué? Porque muchas veces entramos a una iglesia, vienen personas con esas actitudes, ¿verdad? Ven hermanos encima o en un liderazgo con esas actitudes y entonces eso les da pie a ellos a que ellos formen o tengan esos pensamientos liberales. Entonces eso, ¿qué tanto nosotros le abrimos las puertas en la iglesia a esas personas? Está bien, podemos aceptarlas, no. Eso no podemos ser tolerantes entre ellos. Ok, tú tienes esa actitud, el amor, pero o sea, yo creo que debemos limitar. ¿Y qué hacer con esos humanos dentro de la comunidad? Bueno, es que lo que pasa es que yo pienso que una de las formas, tú arrancas diciendo amanerados homosexuales. No, o sea, yo digo amanerados. Mira, yo con los amanerados tengo un gran problema. Mi gran problema con los amanerados es hacerme la pregunta. Espérate un momentico. Una cosa es ser amanerado y otra cosa es ser homosexual. Lo que pasa me faltó la cosa. Amanerado. Exacto. Pero es que mira, nuestro problema llega a tal punto en que nosotros ni siquiera nos ocupamos saber si él es un amanerado o si él es un homosexual, sino que simplemente le clavamos la etiqueta. ¿Listo? Homosexual, ¿no? Y resulta que a lo mejor eso no está ni siquiera en su cabeza, sino que simplemente, como dices tú, él porque nació en una casa en donde sus hermanas ponían la mano así, y él también la ponía así. Y entonces vamos a la iglesia. Exacto. Por eso digo que, o sea, es nosotros, como iglesia, que tanto digo que es lo que omitimos o no ante ese tipo de personas. Un hermano que llega a la iglesia con actitudes de amaneramiento, yo creo que el primero que tiene que estar pila es el pastor, porque puede ser que él sea completamente inocente y él puede ser el responsable de que genere un pecado entre los demás, ¿no? Entonces, para eso está el pastor. Puede ser que sea completamente inocente, pero ya todo lo demás lo han esperolado con su mente, ¿ves? Entonces, tiene que atender eso. Ahora, que se haga una iglesia de amanerado. No. Mi hermanita y luego viene Jesús. Después yo. Y después nos unimos. Mi ocupación es en relación con la trampa, ¿no? Lo que es la trampa del género. Porque evidentemente eso me trajo luces sobre ciertas inquietudes. La clasificación de las inclinaciones sexuales entendí por el escrito surge
de esa reunión de la ONU, ¿no? Sobre género, a partir del año 2015. Antes de eso, no se consideraba a nivel mundial dentro del contexto que existía, sino, no eran 5, eran 2, ¿no? Eran 2 inclinaciones. Aquí el asunto se agrava cuando un aspecto de la vida del ser humano, que es un problema, y que es un problema muy complejo, pero que no tiene solución, el consenso de la salud lo saque, ya no es un problema. ¿Por qué? Aquí hay todo un armado que yo lo digo que es maligno, porque va en detrimento de la esencia del ser humano. El hecho que los organismos a nivel mundial empiecen a cambiar la perspectiva de cómo se ve y cómo se deben verlo las naciones, es un peligro muy grande que dio licencia a todos los grupos que estaban en pro de defender, en este caso, el aspecto que nos ocupa, la homosexualidad, como otros muchos problemas que entrañan pecados destructores de la familia, y si destruye la familia, destruye la sociedad. Esto es muy peligroso, porque se está colando cada vez más como algo normal y que debe ser aceptado al punto de legislarlo. Primero lo están metiendo solapadamente en la educación, al punto de prohibirle muchas veces a los docentes que no se hable de eso. Se está metiendo en, si no está constitucionalmente, digámoslo así, explícito, pero se ha estado metiendo en todos los lineamientos que emanan de los niveles centrales, por lo menos en Venezuela, de los lineamientos a nivel de 2 pilares fundamentales de la vida de la sociedad venezolana, como es la salud y la educación, que son 2 aspectos donde se ejerce mucha influencia sobre la ley. Entonces, esto es un asunto que no es el hecho que se haya permitido, todo este juego maligno que entraña la trampa de género. El asunto es, número 1, nosotros documentarnos bien, tener espacios de discusión y de oración en torno a eso, ¿no? Espacios de buscar las alternativas de cómo vamos a abordar esta realidad que nos está arropando. Es importante. Espacios donde considerar lo que en salud nosotros a veces llamamos pronóstico, o sea, cuán dispuesta está una persona que llega a Cristo, en el caso que sea con inclinación homosexual o ya con la conducta homosexual establecida, cuán dispuesta está a la restauración. Y cómo nosotros pues vamos a acompañarlos en este proceso de restauración. Porque una cosa es que alguien, así como esta mañana el hermano Alex lo ilustraba, ¿no? Válido para todas las situaciones de pecado. Yo llego a la iglesia porque quiero ser aceptado o porque quiero asumir la vida en Cristo Jesús que entraña una restauración. Nosotros arrepentirnos de la homofobia, que también está en un proceso de restauración nuestra para poder entonces ser libres y ser sanos de la homofobia y asumir el trato con las personas desde la perspectiva de Jesús. Esos son retos para nosotros.
o sea, a los muchachos, a los más pequeños, o sea, tienen que partir desde encuentros donde si hacemos esto aún desde la casa, porque ¿qué hacer cuando nuestro muchachito va a ver clase, supongamos en un preescolar con un hijo de un matrimonio homosexual? ¿No? ¿Cómo asimilar en el caso de la búsqueda de ayuda? O sea, yo pensaba aquí, lo subrayé, caramba, ¿cómo será el desarrollo psicosexual de un niño en un hogar de homosexuales? Porque el modelamiento tiene que ver con, los modelos tienen que ver con parte de este desarrollo psicosexual. Y le está pasando. ¿Cuánta impotencia hay en la casa por falta de conocimiento de los padres? Mientras nos arropan como una moda, porque muchos hablamos de las cosas como moda, desconociendo también la trampa que entraña todo esto. O sea, se está tejiendo algo sistemático que a mí me asusta. Porque esto, o sea, se reunieron en las Naciones Unidas, que ahí surgieron decisiones que están permeando el resto de, o sea, permeando la humanidad. Y debo yo tolerar eso. ¿No? Ahí. Gracias, Jesús, por fin. Una pregunta, una solicitud para ti. Ajá. Veo que dentro de las causas de la homosexualidad no consideras lo de los medios de comunicación, específicamente hablando del cine y la televisión. Me digas por qué, es que no es necesario considerar. Y la otra, la solicitud sería, si pudieras profundizar un poco en una última observación que hiciste, que tiene que ver con la homofobia, pudiera ser que mi homofobia pueda ser algo que está reflejando en mí, porque yo en mi interior tengo algo de homosexual y que no me está permitiendo a mí que esa persona se presente. Si puedes dedicarle esos 5 minutos, porque eso no me permite a todos, si me siento que se siento homofóbico, revisarlo en ese sentido. Lo que pasa es que de repente le robo algunas ideas que le oí a Chan anoche, pero los medios de comunicación siempre han existido, que ahorita más, o sea, los medios de comunicación no son causantes, más bien lo que hacen es reflejan la realidad y muchas veces apoyan estas realidades, ¿ven? Pero no se puede ponerla como causante, ¿no? Es decir, el término epidemiológico es los medios de comunicación lo que hacen es reforzar algo que ya está establecido, ¿no? Pero por sí solo no lo hace así. En cuanto a la segunda parte, me doy cuenta que no lo debía haber mencionado, porque estoy obligado a decir otras cosas que mencionó y probablemente los que estábamos ahí nos identificamos. Es que mira, todos tenemos algo, los varones todos tenemos algo de mujer y las hembras todas tienen algo de varón. Es más, si, biológicamente no hay un hombre puro, ni tampoco hay una mujer biológicamente pura, ¿no? Es decir, si a mí me determinan mis hormonas, ok, probablemente lo que más prevalezca son testosteronas, pero tengo estrógeno, hormonas femeninas. Y la mujer le pasa lo mismo, la mujer tiene estrógeno, pero tiene testosterona, ¿no? Y
en los estudios de la sexualidad se demostró que en ciertas épocas de vida nosotros tuvimos inclinaciones homosexuales. Tuvimos inclinaciones, tanto las mujeres como los hombres tuvimos, y Alex nos mencionaba que cuando tenían como 10, 11 años, los compañeritos se reunían, dormían en la misma cama y empezaban, ¿sabe?, a tocarse el pipí, o sea, pero ¿qué pasó? Que nos dejamos de eso. Pero en cambio otros que más bien reforzaron esa conducta y siguieron, pero todos pasamos por ese tipo de inclinación, ¿no? La mayoría logró subsanar eso y orientó bien su sexualidad, pero otros se quedaron entrabados en esa época, ¿no? Entonces por eso es que él mencionaba, decía, mira, cuidado, que muchas de esas homofobias pueden ser simplemente secuelas de algo que tienen trabado de la infancia, ¿no? A eso es a lo que me refería en relación a José Bonilla. Ajá. Ya, yo quiero darte a ti y después le vamos a José Bonilla. Porque, dime, hermano, tú. Hablamos de lo que no estoy. Sí. Está bien. José, ¿tú ibas a decir algo, José? Y después regresar. ¿Por qué fue que destruyeron a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué fue que destruyeron a Sodoma y Gomorra? ¿Cuál pecado? Para acá, voy a responder a reaccionar a la primera cosita. ¿Cuándo la iglesia va a estar lista? Cuando aprendamos a leer la Biblia. O sea, no hay ahora mismo, y perdónenme, si en el texto de Génesis 19 hay algún texto que diga que Sodoma y Gomorra fue destruida por la homosexualidad. No hay ningún texto ahí que diga que eso fue destruido por la homosexualidad.
Pero a veces nosotros queremos entrar y justificar, decir, ahí está. Cualquiera puede decir, bueno, también es muy liberado por día, no, lo que estoy tratando es empezar a ver cómo releer la Biblia a partir de lo que ellos están estudiando. Los homosexuales andan en un proceso, estoy hablando de los homosexuales, vamos a poner entre comillas, cristianos, a más de uno de nosotros, con la misma Biblia, que agarran con su teología y y te dan 4 días de cosas que. ¿Tú que eres cristiano y no sabes eso? ¿Por qué? Porque hay una teología hacia la defensa de la homosexualidad que está teniendo ciertos aciertos con la lectura del texto bíblico. Por eso es que nos agarra uno de estos homosexuales esperados y dice, ¿dónde dice Génesis 19? Que el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra por la homosexualidad. Pero ¿cuántas mensajes hemos escuchado nosotros en la iglesia que dicen que fue por eso? Ezequiel nos dice, no fue por eso. El pecado había subido a tal nivel, pero el pecado era injusticia. Entonces, nosotros podemos tener cuidado con eso, porque hay montones de textos y está claro esos textos pueden ser utilizados contra los homosexuales y ellos nos devuelven la pelota y dicen, yo quisiera que nosotros, cositas, empezáramos a revisar lo que hay libros que nos están hablando de la teología gay hoy. Las iglesias metropolitanas no sirvieron porque ellos creen que la homosexualidad es pecado, no. Ellos la lectura que hacen del texto bíblico no toman eso como pecado, nosotros podemos decir. Pero ellos justifican que no. Y suscriben, desde el sur, estamos en el medio, nosotros como Sánchez, nosotros estamos en el medio. Desde el norte y desde el sur están subiendo las iglesias metropolitanas que ya no son de gays, sino de gays, lesbianas, transexuales, y un montón de cosas que tienen su propio nombre. Entonces, en Argentina hay, en Chile hay, en Paraguay hay, y tenemos hermanos que los conocemos, son nuestros amigos y están trabajando allí porque se declararon homosexuales, se declararon gay. A hermanos De la comunidad. estoy hablando de nosotros que vienen de los movimientos estudiantiles. Porque nosotros debemos tener conciencia de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia de Puerto Rico, la iglesia metropolitana, no. Ellos se llaman metropolitana, pero esa es su denominación y después le ponen la otra cantidad de nombres que quieran. Entonces lo que estoy queriendo decir es que necesitamos